En este nuevo vídeo, igual que hemos visto el divisor de voltaje, pues ahora vamos a estudiar el divisor de corriente. Tenemos un circuito de la siguiente manera. Una fuente de voltaje en paralelo con una resistencia, en paralelo con otra resistencia, a la que vamos a llamar R1 y R2, a esto le llamaremos V. Por aquí circula una corriente y, ¿vale?, al llegar a este nodo, por aquí se dividirá en I1 y por aquí se vendrá I2. El voltaje aquí es el mismo que en la fuente, porque recordemos que los voltajes en paralelo son el mismo, ¿vale? Al estar en paralelo, el voltaje es diferente, pero la corriente en cada rama es diferente. Esta corriente es diferente de esta y diferente de esta, ¿vale? Y eso es lo que vamos a averiguar. Lo mismo, podríamos también reducir las resistencias y calcular V y una vez conseguido volver al circuito inicial y obtener I1 e I2, ¿vale? Pero vamos a facilitar los pasos aplicando nuestros conocimientos de ley de Kirchhoff y ley de Ohm. Pero en primer lugar, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, recordad que en el divisor de voltaje aplicábamos la ley de voltaje de Kirchhoff, pues aquí vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, en la que I es igual a I1 más I2. ¿Bien? Además, por ley de Ohm, sabemos que I será igual al voltaje partido R1 más el voltaje partido R2. Por ley de Ohm, aplicando la ley de Kirchhoff, es decir, sustituimos I1 por V partido R1 e I2 por V partido R2. Si sacamos factor común al voltaje, nos quedará I es igual a voltaje que multiplica a 1 partido R1 más 1 partido R2. Bien. Como sabemos que V es tanto I1 por R1 y también sabemos que V es I2 por R2, este valor es el mismo, podemos sustituir ambos valores en la ecuación, de tal manera que vayamos deduciendo alguna cosita. Vamos a ver. Entonces, I será igual. Primero sustituimos I1 por R1, que multiplica que a 1 partido R1 más 1 partido R2. Bien. Si despejamos de aquí I1, bueno, mientras primero despejamos I, igual a I1 que multiplica. Reducimos eso, ¿vale? R1 partido R1 se nos queda 1 más R1 partido R2, ¿vale? Nos quedaría así. Bien, ahora ya si despejamos I1. I1 nos quedará, pasamos todo esto dividiendo, entonces nos quedará I partido 1 más R1 partido R2. Bien, entonces, si aplicamos el común denominador, esto será I1 igual a I partido R2 partido R2, que es 1, más R1 partido R2. Entonces, este R2 pasará para arriba multiplicando y nos queda que I1 será igual a IR2 partido R1 más R2. Y ahí tenemos nuestra corriente, solo sabiendo la corriente original, que es la que nos darán como dato en el ejercicio, y las dos resistencias. No nos hace falta saber el voltaje, igual que en el otro no nos hacía falta saber la corriente. Pues aquí no nos hace falta el voltaje. Por la misma lógica, si en vez de sustituir por este otro, sustituimos por el I2 más por R2, sustituimos en esta ecuación, llegaremos a la siguiente expresión, que es la misma deducción, ¿vale? Donde I2 es igual a I por R1, R1 más R2. Fijaros en una cosa. Antes el voltaje le multiplicábamos por su resistencia y dividido entre la suma de las resistencias. Ahora, si os dais cuenta, I1 es esta corriente. Aquí tenemos I1 y estamos calculando esta corriente, ¿vale? Sin embargo, multiplicamos I, que es la corriente original, no por esta resistencia, sino por la contraria, dividido entre la suma de las resistencias. Y en I2 ocurre lo mismo, multiplicamos I por R1, es decir, estamos calculando I2 y multiplicamos por R1, que es la contraria. Entonces, el divisor de corriente nos dice
que la corriente que circula por una rama es igual a la corriente original, ¿vale? La corriente que viene por aquí, por la resistencia contraria, dividido entre la suma de las resistencias. ¿Vale? Simplemente es un pequeño cambio de la divisora de voltaje, es muy sencillito. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente de corriente aquí, en paralelo, con una resistencia. Aquí tenemos otra resistencia y aquí tenemos otra resistencia. 0,9 miliamperios. Aquí tenemos 60 kiloohmios, aquí tenemos 40 kiloohmios y aquí tenemos 80 kiloohmios. Aquí tenemos I1 e I2. Vale, ahora la cuestión es, vale, pero esto no es como el ejemplo que veíamos antes del divisor de corriente, porque aquí hay una resistencia más que no pintaba nada. Yo antes tenía dos en paralelo. Bueno, pero es que esta resistencia, como vemos, está en serie con esta, con lo cual las podemos reducir, sabemos reducirlas, simplemente sumarlas. Además, la corriente que pasa por esta es la misma que la que pasa por esta, es I2, porque por aquí nos viene la corriente original que se divide, viene por esta rama I1 y viene por esta otra rama, viene I2. Con lo cual podemos reducirlo y se nos convierte en un circuito de la siguiente manera. Nuestra fuente de corriente, la resistencia primera y una nueva resistencia, 60 ohmios, que sumará 80 y 40, 120 ohmios. Y por aquí seguirá circulando I2 y por aquí seguirá circulando I1. Bien, pues ahora ya es sencillo, aplicando nuestro divisor de corriente, si queremos calcular I1, simplemente, bueno, tenemos 0,9 miliamperios. Multiplicamos 0,9 por 10 a la menos 3, porque está en miliamperios, ¿vale? Por la resistencia contraria, es decir, por 120 por 10 elevado a 3 y dividido entre la suma de las dos. 60 más 120, 180 por 10 elevado a 3. Este 10 elevado a 3 con este 10 elevado a 3 se nos va y nos quedaría 0,9 por 120 dividido entre 180. Y nos quedará 0,6 por 10 a la menos 3, es decir, 0,6 miliamperios. Esa sería la corriente 1. La corriente 2 será 0,9 por la resistencia contraria, que es 60 por 10 elevado a 3, perdón, esto es por 10 elevado a menos 3, ¿vale? 60 por 10 elevado a 3, que es la resistencia contraria, y dividido entre 180 por 10 elevado a 3. Donde 10 elevado a 3 con 10 elevado a 3 se nos va y nos queda 0,9 por 60 dividido entre 180 y nos queda 0,3 por 10 elevado a menos 3, es decir, miliamperios. Y ahí tendríamos, usando el divisor de corriente, tendríamos nuestras dos corrientes que buscamos. Vamos a ver un pequeño ejercicio que mezcla un poco lo que acabamos de ver antes de cambiar a otro tema. Bien, tenemos un circuito con una fuente de corriente, tenemos por aquí una resistencia, tenemos por aquí otra resistencia en paralelo, tenemos por aquí otra resistencia y otra resistencia. Bien, estos son 10 kiloohmios, aquí tenemos 4 kiloohmios, aquí tenemos 8 kiloohmios y aquí tenemos 4 kiloohmios. Tenemos una fuente de corriente de 12 miliamperios y por aquí circula I0. Bien, nos piden hallar la potencia en la resistencia de 4 kiloohmios, es decir, aquí nos piden potencia y además nos piden hallar I sub 0. Voy a poner, para que no nos liemos, voy a poner, a ver, las incógnitas las voy a poner en rojo, ¿vale? Para que veáis qué incógnita nos piden. Nos piden I0, que es esta corriente, y nos piden potencia. Bien, para ello es sencillo, vamos a calcular por divisor de corriente, vamos a hallar I0, sabiendo que estas dos se reducen, como hemos hecho antes, se reducen con una sola resistencia de 12 kiloohmios, pues podemos calcular I0 por nuestro divisor de corriente. Podemos calcular I0 por nuestro divisor de corriente. I0 será igual a la fuente de corriente, que es de 12 miliamperios, 12 por 10 a la menos 3, por la resistencia puesta, ¿cuál es?
la de 12, es decir, 8 más 4, 12, por 12 por 10 elevado a 3, y dividido entre la suma de las resistencias, que será 4, que es esta de aquí. Una pregunta, ¿esta no cuenta? De momento no, porque nos da igual que haya aquí una resistencia que no, simplemente por aquí, porque por aquí va a circular la misma intensidad de corriente, entonces si no existiera, da igual, porque aquí viene esta corriente de 12 miliamperios que se divide entre I0 y la corriente que venga por aquí. Como estamos haciendo divisor de corriente, no nos interesa esta resistencia. Entonces, entre la suma de las resistencias, 12 y 4, 16. 16 por 10 elevado a 3. Si hacemos esta operación, nos da un resultado, 12 por 12, 144, entre 16 a 9. Esto con esto se va, entonces nos queda 9 por 10 a la menos 3, o sea, 9 miliamperios. ¿Vale? Si ahora queremos calcular, ya tenemos una de las incógnitas que nos dan, que es I sub 0. Ahora queremos calcular la potencia. Para calcular la potencia vamos a intentar conocer la corriente que circula por aquí, que es I sub 1. ¿Vale? Lo mismo, ¿podemos aplicar divisor de corriente? Sí, pero podemos aplicar también la ley de corriente de Kirchhoff, que es más sencillo. ¿Por qué? Porque I sub 1 será igual a la intensidad de corriente de la fuente, 12 miliamperios, menos 12 miliamperios menos 9 miliamperios, que son los que tenemos de la corriente I sub 0, y nos da 3 miliamperios. Esto mismo podríamos hacerlo por el divisor de corriente, pero es más sencillo hacerlo por la ley de corriente de Kirchhoff, porque solamente es una resta. Sabemos además que la potencia ahora es voltaje por intensidad, ¿vale? Como no tenemos el voltaje, sino que tenemos resistencia y corriente, podemos decir que el voltaje es I por R, es decir, intensidad por resistencia, y ya lo ponemos en función de datos que tenemos, ¿vale? Datos que conocemos. Entonces, voltaje es igual a I por R por I, lo que es lo mismo, I cuadrado por R. ¿Ya tenemos corriente, tenemos resistencia? Sí. Pues sencillo, la corriente es 3 miliamperios, pues ponemos 3 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado por la resistencia, que es 4 por 10 elevado a 3. Si hacemos el cálculo de esto, nos da un resultado de 0,036 vatios, ¿vale? Si pasamos la coma 3 posiciones para allá, nos queda 36 milivatios, que es el resultado que nos pide I sub 0 y la potencia. Vamos a ver por último un ejercicio en el que mezcla un poco más todo. Tenemos un circuito en el que tenemos por aquí una fuente de corriente. Por aquí tenemos una resistencia. Por aquí tenemos otra resistencia. Aquí más abajo tenemos otra resistencia. Y por aquí tenemos otra fuente de corriente que mira hacia abajo. Vamos a poner valores. Bueno, aquí podemos añadir esto no es nada, ¿vale? Simplemente para decir nuestra incógnita, que ahora la veremos. 18 miliamperios, 3 kiloohmios, 5 kiloohmios, 1 kiloohmio, 30 miliamperios, y aquí tenemos nuestra incógnita, que es más menos V0, que es lo que nos piden, hallar V0 en este circuito. Bien, lo primero que yo veo aquí es que tenemos dos fuentes de corriente en paralelo, ¿vale? Que se pueden reducir a una. Obviamente el sentido de la mayor, ¿vale? Será el que premia. En este caso, como esta mayor, pues el sentido será hacia abajo. Entonces, este circuito se nos convierte en el siguiente. Una fuente de corriente hacia abajo, ¿vale? De 30 menos 18 nos quedará 12 miliamperios. Bien. En paralelo con una resistencia de 3 kiloohmios, y hay una resistencia y aquí otra resistencia. Esta será de 5 kiloohmios y esta será de 1 kiloohmio. Y aquí tenemos nuestra incógnita que nos pide, que es más menos V0. Bien, también tener en cuenta que por aquí circulan, ¿qué corrientes circulan? Nosotros siempre en sentido horario, ¿vale? Ya se nos cambiará el signo. Entonces por aquí tenemos I2 y por aquí tenemos I1.
por esa malla, perdón, por esa rama, ¿vale? El voltaje es el mismo al estar en paralelo, el voltaje aquí es el mismo que el voltaje de allí, ¿vale? Según el signo hay una corriente en el sentido contrario de la fuente, entonces vamos a hallar I1 y a partir de I1 operamos, ¿vale? Bueno, para hallar I1 aplicamos nuestro divisor de corriente, que es muy sencillo, ya lo tenemos cogido. I1 es igual a menos 12, ¿por qué menos 12? Porque la fuente mira hacia abajo, si mira hacia arriba pondríamos 12, ¿vale? Menos 12 por 10 a la menos 3 por la resistencia contraria, que en este caso son 3 kiloohmios, o sea, 3 por 10 elevado a 3, y dividido entre la suma de las 3, 5 y 1, 6 y 3, 9, ¿no? 9 por 10 a la 3. Esta con esto se nos va y nos queda menos 36 por 10 a la menos 3 dividido entre 9. O lo que es lo mismo, o sea, menos 4 miliamperios. Esa es la corriente I1 que circula por ahí. Bueno, pues V0 ya creo que es fácil, porque V0 será calcular la corriente que circula, que es la misma por aquí que por aquí abajo, es decir, esta corriente es la misma por aquí que por aquí abajo, entonces la corriente que pasa por esta resistencia es menos 4 miliamperios, con lo cual podemos calcular fácilmente el voltaje. Menos 4 por 10 a la menos 3 por la resistencia, que es 1 por 10 elevado a 3. Fijaros en esto, 10 a la menos 3 por 10 a la 3, menos 3 más 3, 0. Entonces 10 a la 0, que es 1. Entonces menos 4 por 1 nos quedará menos 4 voltios. Y este es el resultado de nuestro ejercicio. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo.